Millonario dejó a un niño en silla de ruedas en la carretera. Años después lo vio en la TV y quedó impactado. La ciudad brillaba con luces de neón, un bullicio constante que nunca parecía dormirse. En una mansión a las afueras, Alejandro Gutiérrez, un magnate de mediana edad, se hundía en un sillón de cuero negro, rodeado de lujos que no podían llenar el vacío dentro de él. El sonido del tráfico y las risas de la gente eran un eco lejano. Una vida vibrante que apartaba cada vez más a Alejandro de la realidad. Esa noche, como tantas otras, encendió la televisión, sin más interés que el de pasar el tiempo. De repente, la pantalla cobró vida con la imagen de Lucas, un joven en silla de ruedas que hablaba apasionadamente sobre su lucha y superación. Las palabras del chico resonaban como un grito de esperanza en medio de la oscuridad. Pero para Alejandro, la emoción estaba en un lugar más profundo y doloroso. El rostro del joven fue un viaje en el tiempo, desatando un torrente de re. El corazón de Alejandro latía con fuerza, un nudo en la garganta lo ahogaba. Deseó una y otra vez poder regresar a ese momento, retomar sus acciones, cambiar el curso de la historia. Pero la culpa era una sombra que se negaba a desaparecer. Los recuerdos se apoderaron de él, y mientras Lucas relataba su vida desde la silla de ruedas, Alejandro sintió que cada palabra lo empujaba a abrir viejas cicatrices. El joven hablaba de perseverancia, de lucha, de una vida que había encontrado en medio de la adversidad. Pero ¿cuánto había costado realmente esa vida? Ale había dejado de creer que pudiera redimirse. Sin embargo, un atisbo de esperanza comenzó a formarse. Quizás todavía había un camino. La idea de buscar a Lucas y facear al pasado se convirtió en una obsesión. Pero cuanto más investigaba sobre Lucas, más confuso se volvía todo. Descubrió historias entrelazadas, rumores de secretos ocultos que el joven conferencista guardaba con recelo. ¿Era realmente un héroe o un hombre más? Más preguntas llegaban y se acumulaban, como una tormenta que no podía calmar. ¿Quién era realmente Lucas y qué verdades ocultas giraban a su alrededor? Alejandro se sentía atrapado en un laberinto emocional, donde cada salida parecía llevar hacia un nuevo dilema. Sabía que debía actuar y la falta de acción lo consumía. Preparándose para enfrentar su destino, Alejandro miró su reflejo en la pantalla. Prometió que haría lo que fuera necesario para encontrar a Lucas, pero el misterioso aire que lo rodeaba dejaba un susurro inquietante. Nada sería como antes. ¡Ey! Antes de seguir con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han contado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La determinación de Alejandro lo empujó a levantarse. El brillo de la pantalla reflejaba una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que el tiempo se acababa y no podía seguir viviendo con el peso de su culpa. Con un profundo suspiro y una mano temblorosa, tomó su teléfono y buscó el número de contacto de Lucas. La vida le había lanzado un desafío, y ya era hora de responder. Mientras marcaba, el timbre sonó en su cabeza como un tambor. No pasaron más de 15 minutos antes de que la llamada fuera atendida. «¿Hola?», dijo una voz familiar, pero teñida de frialdad. «Lucas, soy yo, Alejandro. Necesito hablar contigo». Hubo una pausa, y luego el chico respondió con una voz tensa. «¿Qué quieres?». «Quiero disculparme. Quiero encontrarme contigo», dijo sin poder evitar la ansiedad que le retumbaba en el pecho. «No tengo nada que hablar contigo. Tú decidiste lo que hiciste». «No, espera. He estado pensando mucho. Vi tu programa y me impactó. Solo, dame una oportunidad. Quiero enmendar mis errores». «¿Enmendar? ¿Cómo? ¿Por un té?», murmuró Lucas, y su sarcasmo dolió como un golpe. «No estoy interesado en un acto de contrición, Alejandro». Pero algo dentro de Alejandro tenía que cambiar. Así que se arriesgó. «Por favor, escúchame. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero escucharte. Quiero saber cómo has estado».
Hubo un silencio largo y pesado en ambos extremos, como el aire antes de una tormenta. Finalmente, Lucas soltó un suspiro. Te veré mañana en el Parque Central, a las 5. Teletiptic. La espera se convirtió en una mezcla de ansiedad y emoción. ¿Sería capaz de enfrentar lo que había hecho? La noche llegó como un manto de sombras y recuerdos, pero Alejandro sabía que debía levantarse a enfrentar su futuro. El Parque Central era un lugar vibrante, lleno de vida, gente riendo, niños jugando, el aroma dulce de los puestos de comida. Sin embargo, para Alejandro, el sol brillaba con un brillo diferente. Su corazón retumbaba y sus manos estaban húmedas de nervios. Miró a su alrededor, buscando a Lucas. Un susurro a sus espaldas lo hizo voltear. Al darse la vuelta, se encontró con una figura que no esperaba ver. Patricia, su antigua esposa, la mujer que había dejado por culpa de su ambición. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de angustia. Alejandro, tenía que encontrarte antes de que sea tarde. El mundo a su alrededor se desvaneció. Patricia, ¿qué estás haciendo aquí? Escuché sobre tu búsqueda. No hay tiempo para explicaciones largas, pero algo ha salido a la luz sobre Lucas. Sus palabras se sentían como un balde de agua fría, congelando el propio aliento de Alejandro. ¿Qué quieres decir? Ella temblaba y la voz le salió quebrada. Lucas no es solo un conferencista. Él es tu hijo. El aire se detuvo. El bullicio del parque se convirtió en un eco distante. Alejandro la miró, incrédulo, sintiendo cómo el mundo comenzaba a girar a su alrededor. ¿Qué dices? Eso es imposible. Con lágrimas en los ojos, Patricia prosiguió. Lucía, tu madre, nunca me dejó contarte. Ella juró protegerte del dolor. Pero el accidente, Lucas, es la consecuencia de esa noche. Tu hijo es el joven que abandonaste. Los latidos en el pecho de Alejandro se convirtieron en un tamborileo ensordecedor. No podía procesar la revelación. Todo su ser se tambaleaba ante la idea de su traición, de un pasado que nunca imaginó cargar. La verdad lo envolvió como una niebla espesa. No, necesito verlo. Necesito decirle que estoy aquí. Necesito una oportunidad para arreglar esto. Patricia lo miraba con descontrol, pero antes de que pudiera hablar más, notaron que Lucas emerge de entre las sombras, su mirada fría como el acero. «Así que, ¿me has estado buscando?», inquirió Lucas, con un aire de desafío en su voz. Ambos, Alejandro y Patricia, se quedaron paralizados. Las palabras que tenían preparadas se desvanecieron, al igual que la posibilidad de una redención sencilla. El pasado había vuelto, y con él un nuevo caos. Con el corazón en la garganta, Alejandro se dio cuenta de que su vida jamás volvería a ser la misma. La tensión en el aire creció instantáneamente cuando Lucas, con su mirada penetrante, se interpuso entre ellos. Alejandro sintió cómo el mundo a su alrededor se desvanecía. El rostro de Lucas era un remolino de emociones. Entre la ira, la decepción y una tristeza profunda que parecía pesar más que todo lo que había enfrentado en su vida. ¿Así que a esto has venido?, preguntó Lucas, su voz firme y cortante como un cuchillo. «A disculparte después de todos estos años. ¿Crees que eso lo resuelve?». Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Antes de que pudiera encontrar su voz, Patricia dio un paso adelante. «Lucas, por favor», intentó mediar, hablando rápido. «Necesitas entender que no necesito entender nada». Lucas interrumpió. Su expresividad dejó en claro que su dolor era vasto. Alejandro no puede simplemente aparecer y pretender que todo está bien. ¿Sabes cuánto me ha costado aceptar lo que pasó? Esa fue la chispa que encendió la fiebre en la escena. De un momento a otro, un grito desgarrador cortó el aire. Un hombre salió de la nada, empujando a la multitud a un lado. Con una cicatriz en la frente y un aire de desesperación en sus ojos, gritó de nuevo. «Lucas, Lucas, espera». El caos se desató. Las risas cesaron y la música se desvaneció mientras la atención se centraba en el extraño que, ahora al borde de las lágrimas, miraba intensamente a Lucas. «Eres tú», exclamó el hombre, agachándose como si el peso del mundo lo tuviera atrapado. «Eres mi hermano,
Lucas quedó petrificado, los ojos abiertos de par en par. Se giró hacia Alejandro, buscando respuestas, pero el hombre continuó hablando, cada vez más desesperado. Tu madre me dejó cuando éramos pequeños, y yo nunca supe qué pasó contigo. Nos separaron, Kotaro. El hombre parece haber soltado la bomba. Lucas, nacimos el mismo día. Somos gemelos. Las palabras flotaron en el aire, aplastando a Alejandro con su peso. La verdad se convirtió en un titán que lo sumía en la confusión. Lucas, inerte, parecía no poder procesar el choque que se cernía sobre ellos. «Gemelos», murmuró, su voz vibrando entre la incredulidad y la ira, como un eco distante de lo que una vez había querido saber. «¿Por qué no me lo dijiste?». El extraño cerró los ojos, liberando las lágrimas que se habían agolpado. «No sabía que nadie te lo había dicho. Nunca dejé de buscarte. Tengo que explicarte». El caos aumentaba. Murmullos de la multitud se alzaron, incrédulos, mientras Alejandro se sentía cada vez más como un extraño en un conjunto de verdades perfectamente desalineadas. Su culpa se erguía fuerte, aplastante, aunque el tormento de Lucas era palpable. Alejandro retrocedió, sintiéndose como un espectador de una tragedia que nunca había planeado. Su búsqueda de redención se desmoronó ante él. Cada pregunta una piedra que lo ahogaba, mientras el mundo giraba, incapaz de recuperar el equilibrio. «Lucas», balbuceó Alejandro, pero el tiempo se había detenido y el futuro de todos ellos dependía de una tormenta que ya no podían detener. Lucas miró a su hermano y luego a su padre con una mezcla explosiva de confusión y rabia. «No sé qué más me has ocultado, pero esto cambia todo. La historia que creí conocer no es más que un cuento ficticio». Alejandro sintió que el aire se le hacía más denso, mientras el clamor de la multitud comenzaba a retumbar a su alrededor. Una verdad devastadora había emergido, y el camino hacia la redención se desvanecía. ¿Sería esto un nuevo comienzo o solo el principio de un desastre aún más grande? Las palabras estaban listas para salir en una vorágine de revelaciones. Cada segundo podía ser el último en que todo lo conocido se transformara en humo. La vida de todos estaba a punto de... La tensión en el aire creció instantáneamente cuando Lucas, con su mirada penetrante, se interpuso entre ellos. Alejandro sintió como el mundo a su alrededor se desvanecía. El rostro de Lucas era un remolino de emociones, entre la ira, la decepción y una tristeza profunda que parecía pesar más que todo lo que había enfrentado en su vida. «¿Así que a esto has venido?», preguntó Lucas, su voz firme y cortante como un cuchillo. «¿A disculparte después de todos estos años? ¿Crees que eso lo resuelve?». Alejandro abrió la boca para responder, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Antes de que pudiera encontrar su voz, Patricia dio un paso adelante. «Lucas, por favor», intentó mediar, hablando rápido. «Necesitas entender que...». «No necesito entender nada», Lucas interrumpió. Su expresividad dejó en claro que su dolor era vasto. «Alejandro, no puedes simplemente aparecer y pretender que todo está bien. ¿Sabes cuánto me ha costado aceptar lo que pasó?». En ese momento, un grito desgarrador cortó el aire. Un hombre salido de la nada empujó a la multitud a un lado. Con una cicatriz en la frente y un aire de desesperación en sus ojos, gritó de nuevo: «Lucas, Lucas, espera». El caos se desató. Las risas cesaron y la música se desvaneció, mientras la atención se centraba en el extraño que, ahora al borde de las lágrimas, miraba intensamente a Lucas. «Eres tú», exclamó el hombre, agachándose como si el peso del mundo lo tuviera atrapado. «Eres mi hermano». Lucas quedó petrificado, los ojos abiertos de par en par. Se giró hacia Alejandro, buscando respuestas. Pero el hombre continuó hablando, cada vez más desesperado. «Tu madre me dejó cuando éramos pequeños y yo nunca supe qué pasó contigo. Nos separaron. Kotaro». El hombre parece haber soltado la bomba. «Lucas, nacimos el mismo día. Somos gemelos». Las palabras flotaron en el aire, aplastando a Alejandro con su peso. La verdad se convirtió en un titán que lo sumía en la confusión. Lucas, inerte, parecía no poder procesar el choque que se cernía sobre ellos. «¿Gemelos?»,
murmuró, su voz vibrando entre la incredulidad y la ira, como un eco distante de lo que alguna vez había querido saber. ¿Por qué no me lo dijiste? El extraño cerró los ojos, liberando las lágrimas que se habían agolpado. No sabía que nadie te lo había dicho. Nunca dejé de buscarte. Tengo que explicarte. El caos aumentaba. Murmullos de la multitud se alzaron, incrédulos, mientras Alejandro se sentía cada vez más como un extraño en un conjunto de verdades perfectamente desalineadas. Su culpa se erguía fuerte, aplastante, aunque el tormento de Lucas era palpable. Alejandro retrocedió, sintiéndose como un espectador de una tragedia que nunca había planeado. Su búsqueda de redención se desmoronó ante él. Cada pregunta una piedra que lo ahogaba, mientras el mundo giraba, incapaz de recuperar el equilibrio. Lucas miró a su hermano y luego a su padre con una mezcla explosiva de confusión y rabia. No sé qué más me has ocultado. Pero esto cambia todo. La historia que creí conocer no es más que un cuento ficticio. Espera, gritó Alejandro. Pero antes de que pudiera continuar, el hombre que había gritado, Kotaro, se acercó más a Lucas, temblando. La verdad es que no solo somos gemelos, dijo Kotaro, su voz temblando y el aire se tensa, cargándose de un secreto aún más grande. Cuando nacimos, nuestra madre hizo un pacto oscuro. Ella renunció a uno de nosotros. Y ahora, años después, hay algo que deberías saber. Si no llego a explicarlo pronto, ambos podríamos perderlo todo. La atmósfera se volvió eléctrica. Lucas y Alejandro se miraron incrédulos mientras Kotaro continuaba, y cada palabra suya parecía desenterrar un nuevo temor. Fue un intercambio, Lucas. Si no le haces frente a lo que pasó, perderás lo que eres y lo que amas. No podemos seguir viviendo con este secreto. Lucas sintió que se le helaba la sangre. La multitud que antes era un eco distante, ahora se convirtió en un murmullo condenador. En un instante, la base de su vida se tambaleaba. El pasado, el accidente, la culpa, todo tomó un nuevo significado, convirtiéndose en un laberinto del que no sabía si podría escapar. ¿Qué significa todo esto? Las vidas de los tres hombres, entrelazadas por un destino incierto, estaban a punto de enfrentar una tormenta que cambiaría todo lo que creían conocer. Así, en ese parque vibrante, la oscuridad de un secreto y su consecuencia se cernían como nubes amenazadoras, listas para desatarse. ¿Estarían preparados para la tormenta que se avecinaba? El aire seguía tenso, cada palabra de Kotaro resonando en el ambiente con la fuerza de un trueno. Lucas se sentía atrapado entre dos mundos, la confusión recuperando lo que había perdido durante años. Su hermano gemelo, todo un vínculo olvidado que se había ocultado tras el peso del dolor. Pero antes de que pudiera procesar la magnitud de la revelación, un estruendo cortó la atmósfera tensa. Un coche se detuvo bruscamente cerca de ellos. Las puertas se abrieron y varias figuras enfundadas en trajes oscuros se abalanzaron sobre la multitud. Lucas miró hacia el coche, su corazón latiendo con fuerza. La escena se tornó caótica. Gritos, empu. Una voz femenina cortó el aire, grave y llena de autoritarismo. «Aléjate de él», gritó una mujer, apuntando hacia Lucas. La confusión creció. La multitud comenzó a separarse, y Alejandro, aún en estado de shock, no podía dejar de pensar en cómo todo había cambiado en cuestión de segundos. «¿Quiénes son?», preguntó, su voz apenas un susurro, mientras los hombres se abrían paso hacia ellos. «Son de la organización», exclamó Kotaro, su rostro pálido, su respiración se aceleró, como si supiera más de lo que decía. A medida que la mujer se acercaba, el rostro de Lucas se iluminó en un instante de reconocimiento. «Mamá», murmuró, la sorpresa tiñendo sus palabras. La mujer, que podría haber sido la imagen de la verdad que había buscado durante tanto tiempo, se acercó con determinación. «No hay tiempo para explicaciones. Lucas, ven conmigo ahora». Sus ojos transmitían una mezcla de preocupación y miedo. Lucas se quedó paralizado.
La figura familiar que había perdido en su memoria parecía un eco desgastado. ¿Qué está pasando? La verdad. Necesito saber la verdad. No hay tiempo para eso. Demasiados ojos miran. La mujer giró la cabeza, como si sintiera que el tiempo se le acababa. Mientras tanto, Alejandro se dio cuenta de que había sido excluido de la conversación, como si fuera un observador en su propio drama. ¡Espera!, gritó hacia Lucas, su voz cargada de frustración. Nunca había sido tan impotente. Una ráfaga de sonido ensordecedor llenó el aire. Un disparo. Todo se disolvió en caos. La multitud gritó y los hombres de la organización se dispersaron rápidamente buscando refugio, mientras Alejandro se lanzaba hacia Lucas y Kotaro. «Lucas, aléjate de ella», gritó. Su instinto lo impulsó a proteger lo que aún podía. Pero era demasiado tarde. La mujer había sido golpeada, cayendo al suelo con un grito ahogado. La escena se congeló. Las miradas se encontraron, y Lucas, al ver a su madre en el suelo, se sintió desgarrado. La revelación de su verdad chocó contra la brutalidad de la realidad. Los hombres que habían llegado rápidamente recogieron a la mujer, llevándola hacia el coche como si fuera un objeto. Pero el último grito de Lucas sacudió el aire. «Mamá». Alejandro vio cómo Lucas se dejaba llevar. El terror en su rostro. Estaba atrapado, no solo entre dos mundos, sino también en medio de un tormento que parecía ineludible. Mientras el coche se alejaba, llevándose a la madre de Lucas y dejándolos en medio de la confusión, Alejandro sintió que la culpa lo estaba envolviendo aún más. Tenía que hacer algo, ¿pero qué? Un susurro escalofriante cruzó su mente. La búsqueda de redención se había vuelto letal. Como una pesada tormenta, los truenos resonaban en la distancia, y la verdad que una vez se había sentido como una oportunidad, ahora era una sentencia de muerte. «Lucas», dijo Alejandro, asintiendo lentamente. La búsqueda de la verdad apenas comenzaba, y lo que quedaba por descubrir prometía romper todo lo que conocían. Pero cierta oscuridad se cernía sobre ellos, y el camino hacia adelante era un enigma que no parecía tener una salida clara. Mientras se quedaban allí, en el parque, mirando cómo el coche desaparecía en la distancia, Lucas sintió que el verdadero desafío apenas empezaba. El desenlace del misterio oculto en su existencia había comenzado, y no sabía por cuánto tiempo podría mantener el control. ¿Sería capaz de enfrentar el caos inminente que se avecinaba? El aire seguía tenso, cada palabra de Kotaro resonando en el ambiente como un trueno. Lucas estaba atrapado entre dos mundos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su hermano gemelo, un vínculo que... Un coche negro se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron y varios hombres enfundados en trajes oscuros se abalanzaron sobre la multitud. Lucas sintió una ola de pánico. Esa imagen se grababa en su mente. Hombres con rostros imperturbables, miradas amenazantes. No era un simple operativo, era una cacería. «Lucas», gritó uno de ellos, mientras otros comenzaban a dispersar a la gente. «¡Ven aquí!». La multitud gritaba, la confusión dominaba. Alejandro, aún aturdido, sintió su corazón latir desbocado. ¿Qué estaba pasando? Los rostros de la gente se volvían una mezcla de temor y sorpresa. Fue entonces cuando vio a Kotaro recibir un golpe brutal en su costado, cayendo al suelo y gritando de dolor. «¡Una!», gritó Lucas. Su instinto lo llevó a intentar ayudar, pero se detuvo en seco al ver que uno de esos hombres lo encaraba directamente. «Mantente alejado», ordenó el hombre, su mirada llena de desdén. Los murmullos se intensificaron, y mientras Lucas luchaba por entender lo que sucedía, de pronto, una mujer saltó del coche negro. Portaba una chaqueta larga y su cabello ondeaba en el aire. Era su madre, pero había algo diferente en ella. Con un gesto resuelto, miró a los hombres y luego a Lucas, como si supiera que todo estaba a punto de estallar. «Lucas, escúchame», empezó a decir mientras acercaba a Lucas con un aire de desesperación. «No hay tiempo. Debes saber la verdad sobre Kotaro». Antes de que pudiera continuar, la escena se intensificó. El hombre que había golpeado a Kotaro sacó un objeto del bolsillo de su chaqueta, un arma. Alejandro se quedó helado.
Su corazón se detuvo por un segundo. Esa imagen se grabaría para siempre. La tensión era palpable, el miedo penetrante. «Baja eso», gritó la mujer, extendiendo los brazos en un intento inútil de proteger a sus hijos. Pero el hombre la ignoró. Su mirada era fría y calculadora. En un instante, levantó el arma y Lucas sintió que el tiempo se detenía. Gritó, pero el ruido de la multitud lo ahogó. Un disparo resonó. El mundo pareció desmoronarse en ese segundo. La mujer cayó al suelo, un grito de dolor atrapado en su garganta. Lucas se sintió desvanecer. «No», exclamó, lanzándose hacia ella. Pero Kotaro, intentando protegerlo, cayó también, atrapado en el fuego cruzado. La escena se volvió un caos absoluto. Gritos, llantos, y mientras el hombre intentaba apuntar a Lucas, algo inesperado ocurrió. La madre se incorporó rápidamente, como si el disparo no le hubiera hecho daño. Con determinación se colocó frente a Lucas. «No puedes matarlos. Ellos son más importantes de lo que imaginas», gritó, su voz fuerte, resonando en la confusión. Lucas la miraba atónito. Las palabras de su madre despertaron una inquietante sombra de la que todos habían estado huyendo. Había secretos que nunca se habían revelado, pero el costo había llegado a su puerta. Mientras el caos crecía alrededor, otro hombre, de aspecto más canoso y con una cicatriz en la frente, emergió de la multitud. «Esperen, basta», gritó abriendo los brazos como si pudiera detener la tormenta. Todos se detuvieron. Lucas sintió que el nudo en su estómago crecía. Con una voz temblorosa, el hombre dijo: «Lucas, soy tu padre biológico, y hay más en esta historia de lo que imaginas». Las palabras cayeron como un rayo, atravesando el aire pesado de incertidumbre. Lucas se quedó parado, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Su padre. ¿Por qué había tomado tanto tiempo en regresar? Una mezcla de rabia y deseo de respuestas llenó su pecho. «Todo esto», empezó su madre, pero el eco de un nuevo disparo lo interrumpió. En un solo instante, la verdad de su vida estaba a punto de explotar como un volcán, y Lucas sabía que nada quedaría igual. «Detente», gritó Lucas, mirando a su madre. «Quiero saber toda la verdad, aquí y ahora». La multitud estaba en silencio, el caos exhalando un respiro profundo, dejando a todos expectantes. Cada secreto oculto estaba al borde de ser revelado, y el futuro de todos pendía de un hilo. ¿Qué más había que descubrir? La vida de Lucas nunca volvería a ser la misma. El aire seguía tenso, cada palabra de Kotaro resonando en el ambiente como un trueno. Lucas estaba atrapado entre dos mundos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su hermano gemelo, un vínculo que había sido olvidado, oculto por el dolor y el sufrimiento. Pero antes de que pudiera entender la magnitud de la revelación, un estruendo sacudió la atmósfera. Un coche negro se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron y varios hombres enfundados en trajes oscuros se abalanzaron sobre la multitud. Lucas sintió una ola de pánico. Esa imagen se grababa en su mente. Hombres con rostros imperturbables, miradas amenazantes. No era un simple operativo, era una cacería. «Lucas», gritó uno de ellos, mientras otros comenzaban a dispersar a la gente. «Ven aquí», la multitud gritaba. La confusión dominaba. Alejandro, aún aturdido, sintió su corazón latir desbocado. ¿Qué estaba pasando? Los rostros de la gente se volvían una mezcla de temor y sorpresa. Fue entonces cuando vio a Kotaro recibir un golpe brutal en su costado, cayendo al suelo y gritando de dolor. «No», gritó Lucas, intentando ayudar, pero se detuvo al ver que uno de esos hombres lo encaraba directamente. «Mantente alejado», ordenó el hombre, su mirada llena de desdén. Los murmullos se intensificaron, y mientras Lucas luchaba por entender lo que sucedía, de pronto, una mujer saltó del coche negro. Portaba una chaqueta larga y su cabello ondeaba en el aire. Era su madre, pero había algo diferente en ella. Con un gesto resuelto, miró a los hombres y luego a Lucas, como si supiera que todo estaba a punto de estallar. «Lucas, escúchame», empezó a decir mientras se acercaba con un aire de desesperación. «No hay tiempo.
Debes saber la verdad sobre Kotaro. Antes de que pudiera continuar, la escena se intensificó. El hombre que había golpeado a Kotaro sacó un objeto del bolsillo de su chaqueta. Un arma. Alejandro se quedó helado. Su corazón se detuvo por un segundo. Esa imagen se grabaría para siempre. La tensión era palpable, el miedo penetrante. «¡Baja eso!», gritó la mujer, extendiendo los brazos en un intento inútil de proteger a sus hijos. Pero el hombre la ignoró. Su mirada era fría y calculadora. En un instante levantó el arma y Lucas sintió que el tiempo se detenía. Gritó, pero el ruido de la multitud lo ahogó. Un disparo resonó. El mundo pareció desmoronarse en ese segundo. La mujer cayó al suelo, un grito de dolor atrapado en su garganta. Lucas se sintió desvanecer. «¡No!», exclamó, lanzándose hacia ella. Pero Kotaro, intentando protegerlo, cayó también, atrapado en el fuego cruzado. La escena se volvió un caos absoluto. Gritos, llantos. Mientras el hombre intentaba apuntar a Lucas, algo inesperado ocurrió. La madre se enderezó rápidamente, como si el disparo no le hubiera hecho daño. Con determinación, se colocó frente a Lucas. «No puedes matarlos. Ellos son más importantes de lo que imaginas», gritó, su voz fuerte, resonando en la confusión. Lucas la miraba atónito. Las palabras de su madre despertaron una inquietante sombra de la que todos habían estado oyendo. Había secretos que nunca se habían revelado, pero el costo había llegado a su puerta. Y en ese momento, antes de que las cosas se calmaran, otro coche apareció. Esta vez, de él salió un hombre que parecía un espectro del pasado. Con un rostro familiar que había temido ver, el hombre se acercó a la madre, sosteniendo un objeto brillante en la mano. «¡Hemos venido por él!», gritó, con una mezcla de furia y miedo. Lucas sintió que el aire se le escapaba. «¿Quién eres?», preguntó su madre, su voz temblando. «Soy el que protegerá a Lucas», respondió el hombre, desenfundando lo que sostenía. Era un dispositivo tecnológico, pero con un brillo que parecía pulsar más que brillar. Antes de que nadie pudiera reaccionar, apretó un botón. En un instante, se desató un destello deslumbrante que envolvió a todos. La multitud gritó, y Lucas sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Todo a su alrededor se volvió confuso. Luces brillaban, gritos se mezclaban, y su visión se nubló. Cuando la luz se desvaneció, Lucas se encontró en un lugar extraño, una sala blanca, fría y vacía. Miró a su alrededor, desconcertado. Estaba solo, y el eco de las voces quedó atrás. ¿Qué había pasado? ¿Estaba despierto? «¡Mamá!», gritó, pero no había respuesta. El temor apretaba su pecho, y la incertidumbre llenaba cada rincón de su mente. Mientras tanto, en la oscuridad de la calle donde todo había comenzado, Alejandro, Kotaro y su madre regresaron a la realidad. Sin embargo, la expresión en el rostro de Kotaro había cambiado. A pesar del caos, una chispa de entendimiento cruzó su mirada. «No solo es mi hermano», murmuró Kotaro. «Lucas es el elegido. La verdad siempre estuvo en él, pero aún no está lista para enfrentarlo». Las palabras flotaron en el aire, pesadas con un significado que nadie podía comprender del todo. Alejandro sintió el peso abrumador de sus decisiones. Todo lo que creía saber ahora se tambaleaba en un mar de confusión. ¿Qué significaba esto para Lucas y para él? ¿Qué plan estaba en marcha? El miedo y la esperanza comenzaron a entrelazarse, mientras la historia de sus vidas se reescribía por sí sola. La verdad se insinuaba por detrás de cada susurro, y un nuevo desafío se avenía. ¿Serían capaces de salir de este enigma? ¿O todo lo que conocían se desvanecería para siempre? El aire seguía tenso, cada palabra de Kotaro resonando en el ambiente como un trueno. Lucas estaba atrapado entre dos mundos, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Su hermano gemelo. Un coche negro se detuvo bruscamente. Las puertas se abrieron y varios hombres enfundados en trajes oscuros se abalanzaron sobre la multitud. Lucas sintió una ola de pánico. Esa imagen se grababa en su mente. Hombres con rostros imperturbables, miradas amenazantes. No era un simple operativo, era una cacería. «Lucas», gritó uno de ellos, mientras otros comenzaban a dispersar a la gente. «Ven aquí», la multitud gritaba. La confusión dominaba. Alejandro, aún aturdido,
sintió su corazón latir desbocado. ¿Qué estaba pasando? Los rostros de la gente se volvían una mezcla de temor y sorpresa. Fue entonces cuando vio a Kotaro recibir un golpe brutal en su costado, cayendo al suelo y gritando de dolor. ¡No!, gritó Lucas, intentando ayudar, pero se detuvo al ver que uno de esos hombres lo encaraba directamente. «Mantente alejado», ordenó el hombre, su mirada llena de desdén. Los murmullos se intensificaron, y mientras Lucas luchaba por entender lo que sucedía, de pronto una mujer saltó del coche negro. Portaba una chaqueta larga y su cabello ondeaba en el aire. Era su madre, pero había algo diferente en ella. Con un gesto resuelto, miró a los hombres y luego a Lucas, como si supiera que todo estaba a punto de estallar. «Lucas, escúchame», empezó a decir mientras se acercaba con un aire de desesperación. «No hay tiempo. Debes saber la verdad sobre Kotaro». Antes de que pudiera continuar, la escena se intensificó. El hombre que había golpeado a Kotaro sacó un objeto del bolsillo de su chaqueta. Un arma. Alejandro se quedó helado. Su corazón se detuvo por un segundo. Esa imagen se grabaría para siempre. La tensión era palpable, el miedo penetrante. «¡Paja eso!», gritó la mujer, extendiendo los brazos en un intento inútil de proteger a sus hijos. Pero el hombre la ignoró. Su mirada era fría y calculadora. En un instante levantó el arma, y Lucas sintió que el tiempo se detenía. Gritó, pero el ruido de la multitud lo ahogó. Un disparo resonó. El mundo pareció desmoronarse en ese segundo. La mujer cayó al suelo, un grito de dolor atrapado en su garganta. Lucas se sintió desvanecer. «¡No!», exclamó, lanzándose hacia ella. Pero Kotaro, intentando protegerlo, cayó también, atrapado en el fuego cruzado. La escena se volvió un caos absoluto. Gritos, llantos. Mientras el hombre intentaba apuntar a Lucas, algo inesperado ocurrió. La madre se enderezó rápidamente, como si el disparo no le hubiera hecho daño. Con determinación, se colocó frente a Lucas. «No puedes matarlos. Ellos son más importantes de lo que imaginas», gritó, su voz fuerte resonando en la confusión. Lucas la miraba atónito. Las palabras de su madre despertaron una inquietante sombra de la que todos habían estado huyendo. Había secretos que nunca se habían revelado, pero el costo había llegado a su puerta. En ese momento de caos, un brillo extraño emergió del pecho de Lucas. Antes que pudiera reaccionar, una energía potente y dorada lo envolvió. Era como si sus entrañas comenzaran a vibrar. Lucas se miró las manos, y las palmas brillaron, y en un segundo el tiempo y el espacio parecieron colapsar. La iluminación se intensificó y el sonido se distorsionó. Un nuevo grito cortó el aire, pero no era de dolor, era de asombro. Una figura emergió del caos, un hombre de pie con una cicatriz en la cara, los ojos fijos en Lucas. «Soy tu verdadero padre», gritó, la verdad caída con un impacto devastador. La multitud se congeló y los murmullos empezaron a remolinarse. Lucas se sintió desmayar. Todo lo que creía saber se desmoronó. La mujer que lo había dado a luz, su madre, no era quien decía ser, murmuró, la realidad apretando su pecho con cada respiración. El mundo se volvía borroso mientras su mente trataba de asimilar el dolor. «La verdad siempre se oculta en la oscuridad», dijo el hombre, su mirada fija y llena de promesas rotas. «La familia que creías tener es una farsa». Los latidos de Lucas resonaban en sus oídos. Lo que parecía un grito de batalla se tornó en silencio ensordecedor. No solo había sido abandonado, había sido un peón en un juego mucho más grande. El sonido de sirenas retumbó en la distancia, acelerando el tiempo. Todo lo que había creído, cada relación, cada puñado de recuerdos, se sacudía como un castillo de naipes. Lucas sintió un fuego crecer en su interior, una energía desconocida. ¿Qué significaba esto? La revelación incendiaria no solo lo cambió a él, sino que también amenazaba con consumir a todos los que lo rodeaban. «¡Hey, Lucas!», llamó Kotaro, el rostro pálido, luchando por mantenerse bajo control. «No dejes que esto te defina».
La luz dorada comenzó a solidificarse. No había tiempo para más respuestas. Antes de que el destino decidiera su siguiente jugada, sintió que su vida estaba a punto de dar un giro radical, y el peso de la verdad lo empujaba hacia la oscuridad. ¡Espera!, gritó Lucas a su madre, la confusión y el dolor impregnando su voz. «Necesito respuestas». Pero el brillo lo llevó, y la imagen quedó atrapada en un torbellino. Todo giraba. Las sombras se apoderaron de su mente. La verdad estaba a la vuelta de la esquina, y el caos había llegado para quedarse. ¿Sería capaz de enfrentarlo antes de perderlo todo? El giro luminoso se desvaneció en un instante, pero Lucas aún sintió la energía recorriendo su cuerpo, vibrando con cada latido. Las palabras del hombre resonaban en su mente, y no podía evitar preguntarse si todo lo que creía era una ilusión. El hombre cuya voz había hecho temblar a la multitud se acercó. Su mirada fiera no dejaba espacio para dudas. «Lucas, escucha. Lo que creías sobre tu madre y tu pasado no es más que parte de una trama más grande. Te necesito. Hay cosas que aún no comprendes». Lucas sacudió la cabeza, tratando de liberar su mente de la confusión. «Espera. No puedes decirme todo esto y luego solo irte». La mujer que había caído, su madre, ahora miraba a Lucas con unos ojos llenos de secretos. «Lucas, lo que sea que te digan, necesitas saber la verdad. Fue por tu bien». Pero de repente, un grito desgarrador resonó a su alrededor. Era una voz familiar, y cada músculo de Lucas se tensó. «Lucas, no», gritó Kotaro desde el suelo. La angustia en su rostro no podía ocultarse. Algo en el aire cambió. Era como si una sombra se extendiera, creciendo y retorciendo la realidad a su alrededor. Lucas sintió un frío que podría helar su sangre. En ese mismo instante, la cabeza de la multitud se volvió hacia un grupo de figuras que emergieron de la oscuridad. Llevaban cascos y vestían uniformes oscuros. «¡Deténlos!», gritó uno de ellos, apuntando hacia Lucas y su madre. Inmediatamente el caos estalló de nuevo. Las personas comenzaron a gritar y a correr, empujándose unas a otras. Lucas miró a su madre y luego a Kotaro, sintiéndose atrapado en una tormenta. «¿Qué sucede?», preguntó Lucas. Pero la respuesta nunca llegó. Los hombres en uniforme empezaron a cargar armas. Las miradas se tornaron de asombro a terror en un instante. El hombre que afirmaba ser su padre biológico empujó a Lucas hacia atrás. «¡Corre! ¡Tenemos que salir de aquí!». Pero antes de que pudieran moverse, un disparo destelló en la noche. La madre de Lucas se interpuso. Una reacción instintiva, y el tiempo parecía detenerse. El estruendo del disparo resonó como una detonación. Lucas sintió que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. La madre cayó de rodillas. Un grito cortante escapó de sus labios. Pero no solo eso. Lucas observó con horror cómo las heridas físicas se fusionaban con algo más profundo. Un resplandor negro y denso comenzó a emerger de su cuerpo, como si su madre estuviera liberando un lado oculto, algo aterrador, un ángel y un demonio en un solo ser. «No, mam», susurró Lucas. Su voz temblaba ante el temor y la incertidumbre de lo que estaba viendo. «Lucas, debes saber que tu madre», gritó Kotaro angustiado, pero las sombras se arremolinaron, dificultando que se escuchara. De repente la figura del hombre que había afirmado ser su padre se acercó para ayudar a la mujer, pero un fogonazo iluminó la escena. Más disparos resonaron, pero no eran simples balas. Parecían capaces de dividir el aire, interrumpiendo la línea entre la vida y la muerte. Kotaro, en estado de shock, miró la escena, sin aliento. «No, esto no puede ser real». Cuando la luz comenzó a desvanecerse, la comprensión de Lucas se rompió. ¿Era su madre parte de todo esto? Cuando una nueva ola de energía brillante y oscura brilló en el interior de su madre, Lucas sintió que la conexión entre ellos resonaba, como un hilo dorado que tiraba de él hacia ella. «La verdad siempre fue una mentira», declaró su madre, con una voz que ya no sonaba humana. Se transformaba mientras se retorcía, como si el mundo se estuviese desmoronando. «Lucas, el destino no es lo que creías. No eres solo un hijo.
eres el último de la línea. Todo se volvió un tambalear de pérdidas y revelaciones. Cada grito, cada disparo, cada sombra alimentaba la confusión. Lucas ahora cuestionaba todo lo que significaba ser parte de esta familia. Mientras el caos envolvía a Kotaro y a los hombres en uniforme, Lucas sintió el aire presionando contra su pecho como un enorme peso. La verdad iba más allá de lo que podía imaginar. ¿Acaso todo era un elaborado juego? ¿Qué pasaría ahora con él y con su madre? La imagen de su madre, ahora transformada y consumida por la oscuridad, perseguiría a Lucas por siempre. Era un camino sin retorno que lo llevaría hacia profundidades desconocidas, donde las preguntas nunca tendrían respuestas. La tormenta de secretos apenas comenzaba. La luz parpadeante pronto se apagó en el caos del parque. Lucas, arrodillado junto a su madre, sintió un torrente de emociones desbordarse dentro de él. Pensó que todo estaba perdido, la verdad sobre su madre, las balas disparadas, su hermano. Era como un torrente de confusión y dolor. Pero en medio de la tormenta, una chispa de esperanza encendió su corazón. «Mamá, aguanta», gritó casi sin aliento, mientras el brillo negro en su madre comenzaba a disiparse. Lucas nunca había sentido tanto miedo y tanta determinación al mismo tiempo. Sabía que debía actuar. Era el momento de dejar de ser una víctima. «Lucas», dijo su madre, su voz debilitada pero aún llena de amor, «eres más fuerte de lo que crees. Este es el momento en el que debes decidir quién quieres ser». De pronto, sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo. Un poder lo rodeaba, llenándolo de energía. Las voces de la multitud se desvanecieron y solo quedó el murmullo de su madre. Ella necesitaba su fuerza. Lucas se concentró, dejando que la luz dorada que había brotado dentro de él estallara. Las sombras que la rodeaban comenzaron a temblar, y lentamente la herida en su madre sanó. El hombre que lo había interrumpido observaba con asombro, y las figuras vestidas de oscuro retrocedieron al sentir la energía que Lucas emanaba. En un instante se convirtió en el faro que iluminaba la oscuridad. «No puedo dejar que esto termine así», gritó, levantando las manos hacia los hombres que avanzaban. Una onda de luz se proyectó, empujándolos hacia atrás. Kotaro, asombrado, lo miraba con admiración y miedo. «Lucas, eres increíble. No importa lo que sean», gritó Lucas mientras luchaba por controlar su nuevo poder. «Esto no es quien somos». Las figuras empezaron a escapar. La confusión reinaba y la multitud retrocedió. Lucas sintió que algo más se movía dentro de él. Entendía que su madre no solo había sido una víctima, sino también quien había hecho sacrificios por protegerlo. Sus palabras resonaban como un eco. «Debes enfrentar la verdad». «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Lucas, todavía manteniéndose cerca de ella. «A un lugar donde podamos ser libres, donde la oscuridad no nos alcance. Pero antes debemos enfrentarlo». La madre, ahora restaurada y fuerte, tomó la mano de Lucas y juntos se giraron. Ni el hombre ni la sombra podían retenerlos más. Lucas, sintiéndose completo, ya no era solo un niño perdido, era un guerrero, hijo de su madre y hermano de Kotaro, con la fuerza de su realidad y el valor que nunca había creído tener, con la comunidad recuperando la calma y los hombres impotentes ante su vínculo. Un nuevo camino se extendía ante ellos. «Vamos», susurró Lucas, «juntos». Las luces brillaron y guiaron a la familia hacia la esperanza. Mientras se alejaban del parque, el caos se disipaba detrás de ellos. La vida siempre había sido compleja, pero ahora, por primera vez, Lucas sentía que podría enfrentar cualquier adversidad. Y así, con un futuro incierto pero lleno de posibilidades, Lucas se preguntaba cuánto más había que descubrir y cuál sería el precio de la verdad. Este es el momento para que tú también te unas a nuestra comunidad. No esperes ni un segundo más. Suscríbete ahora al canal para no perderte ninguna de nuestras historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y apoyarnos a seguir creando este contenido poderoso. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace.
Queremos saber tu opinión. Y no te olvides de compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Recuerda, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar juntos en esta aventura. Vamos a hacer ruido.